Continuamos grabando y vamos a seguir con el próximo tema. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más práctico y ameno. Este tema que es bronquiectasias. Bueno, este temita puede parecer un poquitito, digamos, complicado de entender, pero para que ustedes se ubiquen, ¿sí? La bronquiectasia básicamente es una dilatación de la vía aérea, ¿sí? Es anómala, es irreversible, ¿sí? Y obviamente también se acompaña de una destrucción del componente muscular elástico, pero de la pared bronquial, ¿sí? No se deben confundir en el caso del EPOC, porque el EPOC es más de la arquitectura del pulmón. Acuérdense, en la definición del enfisema decía distales de los bronquiolos terminales, es decir, los bronquiolos terminales son microscópicos, ¿sí? En este caso es una alteración que nosotros vemos del bronquio y que es macroscópica, es decir, se lo ve en una tomografía, se lo ve en una placa, ¿bien? Con respecto al tema del estudio de esta patología, la bronquiectasia dice no es como una patología en sí, sino que es como consecuencia o resultado final de diferentes causas que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, hay situaciones que van a producir que haya inflamación local, situaciones que van a producir que haya destrucción de los componentes estructurales de la pared del bronquio, ¿sí? Y obviamente retraso en la eliminación de secreciones bronquiales, ¿sí? Dice que es más frecuente en las mujeres, ¿sí? La prevalencia se va incrementando con la edad, ¿sí? En algunos casos se ha visto que se ha disminuido en los países en desarrollo. ¿Por qué? Debido a los diferentes eh, programas de vacunación que hay. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo para bronquiectasia son las neumonías a repetición. La persona que hace neumonías en forma repetida, en algún momento ese proceso, digamos, de inflamación crónico, de reparación, va a terminar destruyendo los bronquios y haciendo, obviamente, que el paciente termine con bronquiectasias. Eh, Parte de algunos, a veces la tuberculosis podría ser causa también de bronquiectasia, ya vamos a ver dentro de las causas. Y obviamente las personas que hacen neumonías también tienen un buen tratamiento antibiótico, por eso ya no sucede lo que pasaba en la antigüedad, ¿sí? En la época antes de la era antimicrobiana, es decir, antes de los antibióticos, la gente quedaba con secuelas por las neumonías, hacía fibrosis, hacía bronquiectasia y producía este tipo de circunstancias, ¿sí? Por eso se dice que es más frecuente, más elevada aún en países más pobres, ¿sí? Que no tengan buenos perfiles en salud pública, digamos, es decir, en cuanto a lo que son programas de vacunación, etc. Entonces, la causa más frecuente de inflamación dentro de la vía aérea va a ser las infecciones. ¿Qué es lo que va a producir esto? Va a ser que haya liberación de sustancias proteolíticas, muy parecido a lo que estuvimos charlando del EPOC, ¿sí? Va a producir liberación de sustancias proteolíticas, radicales libres también. Eh, ¿Y quiénes liberan esos radicales libres? Las mismas células inflamatorias que estuvimos charlando, los neutrófilos, por ejemplo. Y algunas bacterias también pueden tener algunas sustancias que sean proinflamatorias o algunas sustancias tipo enzimas. Entonces, este tipo de inflamación, este tipo de sustancia liberada por estos agentes, ya sea células inflamatorias o bacterias, tienen la capacidad de dañar la mucosa bronquial y obviamente las estructuras de soporte de la pared bronquial, todo lo que es el tejido conectivo. Y parte de ese daño va a condicionar que se pierda el epitelio clásico característico, ¿sí? El epitelio pseudo estratificado, y obviamente va a producir una alteración en lo que viene a ser el movimiento ciliar, entonces no va a cursar con un adecuado aclaramiento ciliar esos bronquios, ¿sí? Este retraso en el transporte mucociliar favorece que haya colonización de gérmenes en esta vía aérea, favorece el sobrecrecimiento bacteriano, sobreinfección, y obviamente genera más inflamación y se convierte esto en un círculo vicioso. Hay causas postinfecciosas también, ¿sí? Son como las causas más frecuentes de bronquiectasias, las neumonías graves que por algunas bacterias, ¿sí? Los gérmenes que los pueden llegar a producir una neumonía bien grave, neumonías necrotizantes, esto ya lo vamos a charlar de nuevo cuando veamos la clase de neumonía, las neumonías por Staphylococcus aureus, algunas gram negativos como las Klebsiella o las Pseudomonas, son microorganismos que pueden ser necrosantes. ¿Qué significa?
que pueden llegar a producir daño en la pared bronquial. Entre los gérmenes con mayor frecuencia se asocian también a la aparición de bronquiectasias. También tenemos que descartar al bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Y algunas micobacterias que no sean tuberculosas, ¿sí? Y en algunos casos algunos virus también. No es tan frecuente, pero sí, pueden llegar a producir, pero no es lo más frecuente. Aquí menciono el virus de la gripe, que es la influenza, como charlamos en la clase pasada, o los adenovirus. El HIV no es que el HIV te pueda generar bronquiectasia, sino que el HIV predispone a infecciones que sean oportunistas, perdón, y que obviamente puede llegar a producir el desarrollo de bronquiectasias. Entonces, bronquiectasia de origen postinfeccioso, a la cabeza de las tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas, las neumonías necrotizantes, producidas por algunas klebsielas, por el Staphylococcus aureus, la pseudomonas también, la tosferina o que es también producido, por eso hoy en día existe la vacunación de la triple bacteriana. Bueno, y acá menciona virus también como adenovirus y sarampión. Obstrucción bronquial, sí, suelen dar en algunos casos bronquiectasias, pero son localizadas, porque es por la retención de moco y a la infección bronquial distal a esa obstrucción. Es decir, yo tengo un bronquio, está tapado ese bronquio, ¿sí? Se va a producir justamente una sobreinfección distal a donde está el bronquio obstruido. Acá charlamos de nuevo de esto, la EPOC, ¿sí? Los EPOC también tienen este proceso inflamatorio que estuvimos charlando, que obviamente en algunos casos, algunos de ellos, podría llegar a desarrollar bronquiectasias. Estos pacientes también tienen alteración de lo que viene a ser el aclaramiento mucociliar, aparición de infecciones bronquiales, que predispondrían al desarrollo de bronquiectasias. Entonces, para resumir, un paciente EPOC te puede llegar a producir también, acá vemos el ejemplo, lo ponen acá bronquitis crónica, la bronquitis crónica entraría dentro del espectro de los EPOC, entonces estos pacientes podrían llegar a producir también una bronquiectasia. Por eso decimos que la bronquiectasia no es una enfermedad en sí, sino que es secuencia o es un secundarismo de otro tipo de circunstancias. Acá, por ejemplo, un cuerpo extraño que me obstruye un bronquio puede llegar a producir una sobreinfección. Un tumor dentro del bronquio que me lo obstruya también puede producir una sobreinfección. Las compresiones extrínsecas, a veces por un ganglio o un aneurisma que comprima los bronquios, puede llegar a producir el mismo proceso, es decir, alterar el proceso clásico de aclaramiento mucociliar y por lo tanto no se puede eliminar los gérmenes y por lo tanto genera una sobreinfección distal a la obstrucción y por eso se termina destruyendo. Algunas alteraciones de la respuesta de las defensas o inmunológicas, ¿sí? Se puede dar, por ejemplo, en algunas personas que tengan, esto obviamente son cosas de nacimiento, ¿no? Algunas inmunodeficiencias primarias, es decir, que son desconocidas. A veces hay personas que nacen con alteración de la función fagocitaria, o inmunodeficiencias secundarias, como ser en el HIV o las leucemias linfáticas crónicas, o leucemia linfoide, mejor dicho. Esto sí vamos a ver, hay una paciente que siempre se interna en el hospital que tiene lo que se llama esto, es una disinesia ciliar, el síndrome Cartagener, tiene una alteración en los movimientos de los cilios de todas sus células. Entonces, acuérdense que todo lo que es de la migración de órganos se produce por el movimiento de los cilios, ¿sí? A nivel celular. Entonces, esa paciente, por ejemplo, tiene un situs inverso, que tiene todos los órganos invertidos hacia el otro lado. Tiene el corazón, en lugar de estar al lado izquierdo, está al lado derecho, el hígado está para el otro lado. Esas personas predisponen a desarrollar sinusitis, predisponen a desarrollar bronquiectasia, justamente porque no tiene cilios, no tiene cómo aclararse ese pulmón. Entonces se sobreinfecta, se termina destruyendo y hace ese remodelamiento del bronquio. Entonces el síndrome de Cartagener es algo que podemos llegar a encontrar en algunos casos. La fibrosis quística, también vamos a charlar de esta patología más adelante. La fibrosis quística, por más que diga fibrosis, no es una fibrosis pulmonar, sino que es una patología que te puede llegar a producir bronquiectasias. Ya vamos a estudiar después que es una enfermedad genética en la cual hay una anomalía en la conducción del ion cloro, hace que las secreciones se hagan mucho más espesas. Entonces, hay una prueba que se llama el test del sudor, que se le hace a los bebés recién nacidos, para ver justamente si no tiene un sudor que sea rico en cloruro de sodio. ¿Por qué? Eso va a condicionar que esa alteración molecular para los canales del ion cloro está en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué va a condicionar? Que las secreciones en su vía aérea sean mucho más espesas
y condiciona lo mismo, hacer tapones mucosos, se tapa la vía aérea, no hay aclaramiento ciliar, hay sobreinfección, sobreinflamación, destrucción de la vía aérea y remodelamiento bronquial. Por eso se produce básicamente, en resumida cuenta, lo que viene a ser este tipo de circunstancias. ¿Se acuerdan que decíamos que las personas que son EPOC o que son asmáticos, tratar de estudiar esto si no tienen déficit de alfa-1 antitripsina? Esta sustancia, la alfa-1 antitripsina, es una molécula que inhibe otras enzimas que destruyen tejido elástico. Entonces, si tengo un déficit de esta, obviamente va a haber una sobreexpresión de estas enzimas que destruyen el tejido elástico, entonces permitiendo que haya ese remodelado de la vía aérea, ¿sí? Y así mencionan diferentes tipos de síndromes, algunos de ellos congénitos, algunos pueden ser respuesta hiperinmune, ¿sí? La aspergilosis, la aspergilosis es un hongo, ¿sí? Hay personas que se infectan con este hongo y ese hongo produce una respuesta, ¿cómo se dice?, de hipersensibilidad, que generaría, por ejemplo, asma, ¿sí? O le puede producir la famosa aspergilosis broncopulmonar alérgica y obviamente genera una hiperrespuesta inmune que también terminaría produciendo lo mismo, ¿sí? Hay algunas enfermedades autoinmunes también, la artritis reumatoidea, el lupus, pueden llegar a predisponer. Dentro de lo que son los hallazgos, ¿sí? Lesión estructural de la pared bronquial, que es lo que venimos mencionando, ¿sí? Los bronquios son de calibre mediano, por eso hasta lo pueden ver en una radiografía simple, ¿sí? Y los componentes de la pared bronquial, como el cartílago, el músculo y el tejido elástico, también se van a ver afectados. Obviamente acá el paciente tiene una inflamación crónica, la pared bronquial, se infiltran células inflamatorias, ¿sí? Que son las que estuvimos charlando hace un ratito, como ser neutrófilos, macrófagos, y puede haber una obstrucción distal o total o parcial por la presencia de mucus o de moco, ¿sí? Estos pacientes pueden tener fibrosis alrededor del bronquio, ¿sí? Bronquial y peribronquial, se puede ulcerar la pared de la mucosa bronquial, y en algunos casos estos pacientes también se sustituye el epitelio ciliar, ¿sí? Por un epitelio más escamoso, y son pacientes que tienen hipersecreción mucosa porque dentro de esta remodelación hay una hiperplasia, ¿sí? O agrandamiento de estas glándulas mucosas. Entonces estos son los hallazgos que tienen que recordar más o menos, es decir, saber que hay alteración de la estructura de la pared bronquial, ¿sí? Hay inflamación crónica, esta inflamación crónica es producida por estas células inflamatorias que venimos charlando, y esto va a poder llevar a producir fibrosis, ¿sí? Y en algunos casos estos pacientes, dentro del remodelado que sufren, también hay formación de nuevos vasos, ¿sí? Que son estas arterias bronquiales. Estos nuevos vasitos son tortuosas, son hipertróficas, y una persona de ellas que tenga bronquiectasia tose, se pueden romper fácilmente, entonces sangra con facilidad, y el síntoma que va a dar a estos pacientes es la hemoptisis, ¿sí? Entonces vean cómo una pared bronquio normal, ¿sí? Va a tener su pared muscular, ¿sí? Va a tener justamente sus glándulas mucosas, y está epitelizada de cierta forma por los cilios y con el moco. Pero estos pacientes tienen una pérdida de la estructura normal, ¿sí? Hay una destrucción de la pared, hay por la hiperplasia de las glándulas mucosas, hipersecreción mucosa, y se pierden los cilios. Entonces, como se perdieron los cilios, no hay forma de que el epitelio bronquial pueda desplazar hacia afuera las secreciones, entonces se va acumulando, y eso puede llegar a generar proceso más inflamatorio, y destrucción a la larga, ¿sí? Como habíamos dicho, el paciente tiene hipersecreción mucosa, entonces, ¿qué es el síntoma clásico que le va a dar a nivel de la clínica? Tos crónica, una tos mucosa, a veces hasta maloliente, mucopurulenta, y en algunos casos, ¿sí? Puede llegar a tener hemoptisis. Entonces, siempre tenemos que pensar si el paciente tiene hemoptisis, que puede llegar a tener también bronquiectasias. Es una de las 3 causas frecuentes de hemoptisis que podemos llegar a ver en nuestro medio, ¿sí? Hemoptisia, acuérdense que es la eliminación de sangre a través de la tos. Entonces lo podemos ver acá en esto que vamos a ver ahora, en las bronquiectasias, en la tuberculosis, que lo charlamos enseguidita, y en el cáncer de pulmón. La fiebre es infrecuente, y cuando se ocurre, sí hay que descartar que no tenga una neumonía, ¿sí? Porque acuérdense que este paciente siempre está tosiendo, siempre. Ellos ya se conocen
con una expectoración crónica, nada más que ellos cuando ya saben, ya se conocen, si hacen fiebre o si tiene cambio en las características de las secreciones, ellos ahí van a consultar. Hay pacientes que pueden tener sinusitis también, se daba en el contexto de los pacientes que tengan, por ejemplo, una enfermedad sistémica, como ser el síndrome de Cartagena, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Obviamente estos pacientes, de acuerdo a la causa, pueden tener alguna obstrucción al flujo aéreo, sobre todo si está asociado a bronquitis crónica, es decir, que el paciente pueda tener EPOC, ¿sí? El paciente, si tiene una exacerbación, puede tener dolor torácico, eso puede incrementar el dolor, puede incrementar el volumen de esputo, se va a hacer mucho más purulento, puede aumentar los síntomas como la disnea, los signos como las sibilancias, y en algunos casos hay pacientes que pueden llegar a tener una hemoptisis tan grave que requieren cirugía, ¿sí? Bueno, cuando nosotros revisamos al paciente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Puede tener estertores crepitantes o subcrepitantes, ¿sí? De acuerdo si tiene compromiso alveolar o no. Va a tener roncus, sibilancias. Obviamente, acuérdense, el ronco y las sibilancias y los subcrépitos, si le pido al paciente que tosa, puedo llegar a modificarlos. Es decir, si tose, capaz que después ya no los escucho más. El paciente puede tener acropaquia, que son los dedos de un palillo de tambor, acuérdense que eso se da en el contexto de un paciente que tenga insuficiencia respiratoria crónica, entonces sería una persona que tenga bronquiectasias en contexto de una EPOC, por ejemplo. Y en algunos casos, sí, que esto ya lo vamos a ver más adelante también, hay pacientes que evolucionan a insuficiencia respiratoria, los EPOC sobre todo, que evolucionan a insuficiencia respiratoria, y van a tener insuficiencia cardíaca derecha, que eso es lo que se conoce como corazón pulmonar, que ya lo vamos a ver más adelante también. Y obviamente cursarían con hipoxemia e hipercambia. Diagnóstico obviamente lo sospechamos ante paciente que venga con tos, expectoración persistente, ¿sí? Que tenga infecciones respiratorias a repetición, que haya hemoptisis también recidivante o que vuelva una y otra vez, que tenga infiltrados pulmonares persistentes. El diagnóstico se confirma con la tomografía, hay que hacer tomografía sí o sí para detectar los hallazgos, que vamos a ver que hay dilatación bronquial, puede verse áreas quísticas, sobre todo en la fibrosis quística podemos llegar a ver esto. Vamos a ver imágenes en anillo de sello, que ya les voy a mostrar, alteraciones peribronquiales parenquimatosas. Vean cómo tiene esa formación de esos quistes, ¿sí? Que son nada más y nada menos que los bronquios dilatados, ¿sí? Que están tomados en un corte axial. Tienen esas imágenes quísticas, ¿sí? Que se puede llegar a detectar. Hay pacientes que vamos a ver esto, un bronquio, ¿sí? Al lado de un vaso sanguíneo, que da esa imagen que le llamaban en anillo de sello, que los anillos que usaban antes los nobles para sellar las cartas, ¿sí? Antes en la antigüedad, en la época medieval, cuando se mandaban los mensajeros, esa carta iba sellada con cera y una cera de color y la sellaban con su anillo, ¿sí? Entonces así sabían que ese sello no tenía que ser abierto, que era la forma, digamos, de mantener la correspondencia intacta. Entonces, remedando la antigüedad, le llamaban anillo de sello a este tipo de imagen, que es un bronquio al lado de su arteria o de sus vasos. Vemos otra imagen ahí que también se detecta, ¿sí? Las imágenes de anillo de sello. En la radiografía de tórax también, de acuerdo a la gravedad, podemos llegar a detectar imágenes simplemente en la misma plaquita, ¿sí? Pero, como dice acá el texto, a veces son inespecíficos los hallazgos. ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? El signo de riel de tranvía, se ve bien la vía aérea, cómo está marcada, así como está engrosada. En algunos casos se puede ver opacidades tubulares, que le llaman en dedo de guante, y en algunos casos dilataciones bronquiales. Acá se puede llegar a ver más o menos cómo se forma más o menos una imagen en riel de tranvía. A veces es mucho más frecuente que la veamos acá. Vamos a ver bien el bronquio, bien negro, como si fueran las vías, ¿sí? Del tren. Y de ahí, en algunos casos, estas radioopacidades tubulares que les llaman en dedo de guante, ¿sí? Que es justamente por la obstrucción del bronquio, ¿sí? Que puede llegar a producir. Obviamente esto no va a durar para siempre, sino que esto después va a generar daño, la sobreinfección, sobreinflamación, y después va a terminar formándose unas imágenes quísticas como estas que se ven acá. Muy bien. El pronóstico de esta enfermedad depende de la causa de base,
Hay pacientes que están colonizados por pseudomonas, es decir, que por más tratamiento antibiótico que se hagan, van a seguir persistiendo. Muchos de estos pacientes evolucionan en insuficiencia respiratoria, pero depende de la causa. Es decir, es como que el paciente, cuando se ingresa, no se ingresa por bronquiectasias, sino que volvemos a decir lo que dijimos al principio. No es una entidad en sí, sino que es consecuencia o es hallazgo de las patologías que hemos visto que pueden llegar a producirlas. Y el paciente lo que va a ingresar va a ser por una neumonía o una insuficiencia respiratoria, y obviamente va a tener factores de riesgo que le pueden llegar a dar mal pronóstico, como ser la insuficiencia respiratoria crónica, la hipertensión pulmonar y el corazón pulmonar, que son, digamos, factores que se pueden presentar en un paciente con EPOC. Muy bien. Bueno, tratamiento de estos pacientes, si tiene una infección, obviamente se trata con antibióticos, en caso de que esté infectado. Y en el caso de que tenga, digamos, gérmenes que sean persistentes, generalmente no es que se le va a dar tratamiento antibiótico eternamente, sino que se trata de la sobreinfección, ¿sí? Por eso, como dice acá el texto, no está indicada la antibiótico terapia profiláctica. El paciente ya se conoce, ya sabe que tose en forma crónica, ya sabe el tipo de expectoración. Cuando ve alteraciones en los cambios de su expectoración, cuando detecta fiebre, ahí el paciente suele consultar, y a ese paciente, de acuerdo a los estudios complementarios, seguramente le vamos a dar un tratamiento antibiótico. Pero sepan que no es que toman antibiótico por deporte todos los días de su vida. No se hace antibiótico profilaxis en este tipo de contexto o este tipo de pacientes. Bueno, lo mismo que el paciente POC, estos pacientes se tienen que vacunar con la antigripal. Estos pacientes van a ser frecuentemente consultados por ustedes, ¿sí? Porque van a necesitar justamente maniobras para poder ayudar a eliminar las secreciones, ¿sí? Y algunos de ellos, sobre todo en el contexto de pacientes EPOC, necesitan tratamiento broncodilatador y súper importante, ellos tienen que tener un tratamiento mucolítico para poder eliminar las secreciones. Muchos de ellos utilizan también glucocorticoides inhalados, por eso lo que ustedes van a ver que el tratamiento acá está casi muy parecido, o las medidas son muy semejantes a los de los pacientes de EPOC, porque muchos pacientes de EPOC terminan teniendo bronquiectasias. Entonces muchos de ellos terminan con glucocorticoides inhalatorios, ¿sí? Y algunos de ellos también con broncodilatadores. Muy bien. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Acuérdense, no es una patología en sí, sino que es hallazgo de los pacientes que tengan alguna alteración previa, ¿sí? Como ser los EPOC, o tienen una neumonía a repetición, o tienen alguna otra causa que le produzca justamente estas alteraciones a nivel bronquial. ¿Dudas? Profe, ¿y es un hallazgo agudo o crónico? No, esto ya es crónico. Obviamente, supongamos una persona que sea EPOC o que haya tenido neumonías o haya tenido alguna secuela por una neumonía, capaz que vuelve a consultar y ya se ve cambios en las imágenes, en la radiografía. Entonces, ya sería un hallazgo crónico, ¿sí? Ya son alteraciones crónicas que se producen en estos pacientes. Muy bien.